Muy buenas a todos, nos encontramos de nuevo aquí para grabar una nueva entrevista en este maravilloso país como en México, y del cual quería transmitir pues muchas de las cosas que estamos aprendiendo, que estamos viendo, para que tanto nuestros oyentes de España como de otros muchos lugares pues vean lo que se está haciendo aquí, los proyectos tan impresionantes que se llevan a cabo, y sobre todo conocer de primera mano la experiencia de profesionales muy cualificados que nos cuenten pues muchos de los detalles que nos pueden ayudar a los demás a mejorar. Hoy nos encontramos aquí con Israel Flores, gerente de proyectos de la empresa Agrovisión. Bienvenido, Israel. Muchas gracias. Un saludo a todos, todo el auditorio que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, lo primero que me gustaría que nos contaras, Israel, es quién es Israel Flores y qué le lleva a dedicarse a la agricultura. Israel Flores es el hijo más pequeño de una familia de siete hermanos. Primero, ¿qué me lleva a la agronomía? Mis padres iniciaron, mi padre soldado, mi papá soldado, mi mamá ama de casa, pero dentro de todo eso, pues todo el tiempo fueron ganaderos. Entonces llegó un punto de saber o estudio veterinaria o estudio agronomía. Quedé tan enfadado de estar cuidando vacas que opté por dedicarme a la agronomía, de cuidar vacas a cuidar plantas. Estudié en el Instituto Tecnológico de Tlajomulco, actualmente se llama Instituto Tecnológico de México, Campus Tlajomulco, ahí con la carrera de Ingeniería en Agronomía, egresado en el 2015, y a partir del 2016 inicié en el mundo de las berries. Desde el comienzo empiezas a trabajar en todo lo que es el mundo de las berries, y desde que comenzaste, cuéntanos un poco cuál ha sido tu evolución. Vale. ¿En qué empresas? ¿Qué es lo que has estado haciendo? Previo a estar trabajando en mi primera empresa de berries, estuve trabajando en una empresa productora de semilla de maíz. Ahí fue donde hice mis prácticas profesionales. Ahora sí se podría decir que ese ya fue como mi primer trabajo en el ámbito profesional. Inicio en un proyecto de fresas orgánicas en la zona de Atemajac de Brizuela, Jalisco. Es una parte alta, 2.200 metros sobre el nivel del mar. Iniciamos ahí con mi primer trabajo en berries. Como lo comentaba, fresa orgánica, encargado principalmente de sistema de riego y fitosanidad. No tanto yo como hacer las recomendaciones agronómicas, porque en primer lugar no tenía experiencia, y en segundo lugar pues era mi primer trabajo. Más que nada fui un ejecutor. A mí me pasaban recomendaciones de fertirriego, tenía yo que encargarme junto con mis compañeros de preparar los tanques, de fertilización, ejecutar el programa de riego tal cual como a nosotros, nuestro asesor y el gerente en turno me pedía que lo hiciéramos, al igual que las aplicaciones tanto nutrimentales como fitosanitarias vía foliar. Ese era prácticamente pues todo mi primer trabajo en esa empresa. De ahí parto a una empresa muy grande a nivel mundial que se llama Planasa, como encargado de producción. Si bien Planasa es una empresa que se dedica a producción de planta, en ese momento, al tener un socio mexicano, tenían campos de producción de fruta. Entonces yo estaba en un campo de frambuesas, que ahí yo ya tenía una responsabilidad mayor al ser yo el subgerente de la operación de todo el campo. En ese entonces, aún así, yo no daba 100% la recomendación, pero ya tenía yo un punto de vista con el cual discutir con mi jefe inmediato y con un asesor que teníamos externo que nos apoyaba con todo el manejo nutricional y fitosanitario. Partiendo de eso, estuve un par de años en frambuesas, y parto ahora con arándanos, una empresa familiar en la zona de Hualulco, Jalisco, en la cual pues ahí ya entré como subgerente de operaciones. Ese era el nombramiento, pero era en sí más o menos el mismo manejo que hacía en Planasa, pero ahora en arándanos. Ahí fue donde ya le empecé a tomar un poco más de cariño a todo lo que viene siendo relacionado con los arándanos principalmente. Estuve ahí poco tiempo cuando me llaman de otra empresa muy grande a nivel mundial que es Hortifruti.
un ingeniero que estuvo trabajando ahí le gustó mucho mi manera de trabajar y me invita a trabajar ahora en Hortifruit, en la cual pues de inicio empecé con un proyecto con ellos de asesoría a productores. Si bien Hortifruit tiene su agrícola propia, también contaba con varios productores de arándano, frambuesas y zarzamoras, de los cuales pues había un departamento que le llamaban soporte técnico zonal. Entonces yo era parte de la zona centro y sur del estado de Jalisco, de estar visitando productores. Tenía un jefe inmediato que él, junto con él en conjunto, hacíamos recomendaciones fitosanitarias. Llegaba y platicaba uno con el productor y le planteaba la situación. Si el productor no lo permitía, nosotros podíamos tener el 100% del manejo del campo. En otros casos no, los productores tenían a su asesor externo o su propio encargado de campo, pues era quien traía todo el manejo técnico, ¿no? Entonces empiezo en Hortifruit en esa etapa. De ahí se viene una expansión fuertísima de Hortifruit, tanto en Jalisco como en Sinaloa. El director de producción de Hortifruit, al sentirse un poco agobiado por la dirigencia de los propios proyectos, me invita a mí a ser como su mano derecha en la implementación de los proyectos. Empezamos en un proyecto de frambuesas de aproximadamente 50 hectáreas en una zona también de altura de 1800 metros sobre el nivel del mar, en una localidad que se llama El Salvador, cerca de la zona de Tequila. Iniciamos ahí con 50 hectáreas, la mitad eran frambuesa. Sí, eran 50 hectáreas, la mitad eran frambuesa y el resto eran arándano. Posteriormente ese proyecto se creció un poco más, sí. Pero ahí fue donde yo inicié, en lo cual la visión del director de producción en ese tiempo a nivel México, su visión fue: yo ocupo un agrónomo que sepa de agronomía, que sepa de tiempos, que sepa de implementación de un campo, que haya agarrado desde un inicio un campo desde cero, que sepa de maquinaria, que maneje presupuestos para poder arrancar los proyectos, y posteriormente ya se contrataba al gerente encargado del rancho para empezar ahora sí que ya la operación más a detalle del mismo campo. Iniciamos con ese proyecto, se vinieron unas modificaciones en otros campos de la misma empresa en la zona de Ciudad Guzmán, iniciando ahí también cambios de máquinas de fertirriego, reacomodos de hidráulica, cambios de tubería, rehabilitación de pozos, hacer balsas más grandes. Y eso fue en el 2019, en el 2018, finales del 2018, inicios del 19, se apertura un crecimiento muy grande en la zona de Sinaloa, en el norte de Sinaloa específicamente, en Los Mochis y Guasave. Inicialmente yo iba a ese proyecto a conseguir terrenos y a darle mi visto bueno técnico para que ese proyecto llegara a otra persona y empezar a ejecutar toda la operación. Un día vinieron visitas de socios, dueños de la empresa, y pues al día siguiente me dicen: oye, Israel, pues sabes qué, vas a ser tú el gerente de la zona, afrontas el reto. Y yo pues encantado, nunca había tenido campos tan grandes. Te estoy hablando de que en su momento, en ese tiempo estábamos hablando de 230 hectáreas, pero el proyecto creció a 460. Ya tenía Hortifruit en Sinaloa, ya tenía 40 hectáreas, entonces se pusieron 420 hectáreas nuevas. 400 hectáreas nuevas que me tocó desde la licitación, desde saber elegir a un buen proveedor, compararlo con tu presupuesto, hacer que el proveedor estire el lápiz para que salga un poco más económico el proyecto, desde la preparación de tierras, el sustrato, el sistema de riego, bueno, macrotúnel no, más bien eran cortinas rompevientos. ¿Qué más me tocó licitar? El complemento de las obras hidráulicas, como las balsas. Sí, todo lo que es todo lo que conlleva todo un proyecto, ¿no? Y a partir de ahí termina ese proceso, ¿no? Me imagino, de implementar esas 420 hectáreas, ¿has dicho? Sí. ¿Y qué pasa después? Me quedo como gerente de producción de toda la operación, llevando en conjunto con un asesor que tenía la empresa a nivel global todo el manejo nutricional y el manejo fitosanitario, en conjunto con mis demás compañeros gerentes, con los cuales pudimos implementar pues todo el manejo pues estuve ahí en Sinaloa casi 2 años,
y me tocó toda una temporada completa, desde cero hasta terminar la cosecha, podas y crecimiento vegetativo 2 meses. De ahí salgo de la empresa y termino en Agrovisión. En Agrovisión llegué yo en septiembre del 2021. Inicié también como gerente de un proyecto en San Isidro, Mazatepec, de aproximadamente 94 hectáreas. Igual me tocó desde cero. El terreno no tanto elegirlo porque cuando yo llegué ya lo tenían, pero pues me tocó ahora sí que hacer toda la implementación, maquinaria, riego, licitaciones, me tocó todo el proceso. Posteriormente me toca toda una temporada completa y al mismo tiempo la empresa estaba creciendo bastante. Entonces me llega la propuesta de dedicarme a proyectos y yo digo, pues bueno, está más tranquilo, te voy a ser honesto, me la paso más relajado, mis niveles de cortisol por el estrés ya bajaron. ¿Por qué motivo? Porque pues prácticamente mi único estrés es tener el campo listo para poder plantar en tiempo. Ese es mi único estrés, que si bien sí lidio con problemas con personal, que estoy lidiando con problemas de máquinas que rentamos y que se descomponen y nos atrasan, he estado en los dos bandos y seguiría eligiendo proyectos. Sí. Además, una de las cosas que me ha chocado a mí, ahora comentaremos un poco cada una de ellas, pero es la importancia que se le da a cada paso previo del proyecto, claro, a la hora de llevar a cabo un proyecto de este tipo. Nosotros en España tenemos algo de berries, pero estamos quizá acostumbrados a otro tipo de cultivos en los que cada vez más se le da importancia a toda esta fase previa, pero quizá no al nivel que se le da a este tipo de proyectos. Después enfocaremos por ahí. Y luego, una de las cosas que a mí también me ha sorprendido bastante es cómo, a pesar de que las empresas cuentan con sus propios equipos técnicos, que a su vez tienen ramificaciones, uno dedicado únicamente a la parte de fitopatología, otro a la parte de riegos, otro a la parte de manejo de la fertilización, cuentan aún así con una opinión externa, con un asesor que a su vez en conjunto con esos técnicos toma decisiones. Claro. Entonces creo que eso es un modelo que es difícil de ver en otros contextos, en otros cultivos. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo crees que aporta eso al manejo del cultivo, al desarrollo del mismo? ¿Es fácil lidiar con alguien que te diga cómo tienes que hacer las cosas sin que tú estés viendo el cultivo? Bueno, a mi parecer es muy bueno y te voy a decir el por qué. Porque tu asesor externo visita muchos campos y así como se lleva aprendizaje tuyo, te trae aprendizaje de otros técnicos. La otra cosa es que siempre es que haya un ojo crítico externo. ¿Por qué? Porque tú en el día no llegas a notar un cambio que él en la visita de una semana lo puede notar. Y tú como estás tan de que todo el tiempo ves lo mismo, no llegas a notar cambios significativos que pueden representar una merma en la calidad de la producción. A mi parecer sí me gusta que tengamos un asesor externo. Es un plus. Obviamente hay de asesores. Claro. Lo que tú comentas, el conflicto, la verdad que el ego que llega a ver, el celo profesional es muy grande. Todo está en que si el asesor y el gerente en turno, el encargado en turno de cualquier, ya sea fitosanidad, riego y nutrición, proyectos, si hacen clic, todo va a ir súper bien. Claro, importantísimo eso. Luego yo creo que también, para dedicarte al área en la que estás ahora mismo enfocado, creo que es imprescindible haber pasado por todo lo anterior, ¿no? Creo que al final, para ser un gerente de proyectos, tienes que conocer tanto desde el punto de vista de manejo nutricional, de personal, de todas las labores del día a día, los timings, para luego después tener todo eso en cuenta a la hora de saber cómo llevar a cabo un proyecto de esta envergadura. Claro, te voy a decir un ejemplo en la selección del terreno. Desde ahí parte lo que quieres hacer, ¿no? Por ejemplo, tú como agrónomo sabes las necesidades de cada cultivo, o como especialista de berries debes de saber las necesidades que debe de tener el suelo donde vas a plantar todas las plantas que vayas a tener, ya sea arándano, frambuesa o zarzamora. O sea, si tienes un suelo arcilloso, ni de chiste tienes por qué plantar arándano en suelo arcilloso. Con capacidad de intercambio catiónico de más de 50, el arándano te va a durar 3 meses y se te va a morir por la concentración de sales, porque no hay tanta aireación. Entonces ahí es donde entran opciones como sustrato. ¿Qué calidad de sustrato? Pues la que tu departamento técnico y tu experiencia te dicten cuál es para ellos y con cuál tú, como
como gerente técnico vas a asegurar la producción, que es algo que de repente hay mucho recelo entre proyectos y el gerente que va a estar en turno, porque Claro. ¿por qué escogiste esto? ¿Por qué escogiste este otro? Es que a mí no me funcionó. Pues hermano, vete al otro campo y ve que ya sí está funcionando. Claro. ¿Por qué te estás cerrando la puerta solamente por una mala experiencia que en algún momento tuviste? Entonces sí llega a haber ese celo, volvemos al celo profesional, pero también entra mucho el criterio, desde encontrar un terreno con un suelo ideal, Ahora llegamos a y si vas a plantar en maceta, que sea lo más plano posible, que sea en el cual influye mucho desde el presupuesto, porque si tú rentas un suelo con mucha pendiente, el movimiento de tierras de $2,500 se te puede ir a $7,000, $8,000, $10,000 por hectárea. ¿Por qué? Porque al final del día, como es un contenedor donde tú la tienes, el contenedor tiene que estar lo mejor nivelado posible. Vamos a entrar ya a esa parte de proyectos, ¿no? Me gustaría que, para que la gente entienda lo que es el proceso completo, ¿cuál sería para ti el paso a paso o el proceso para seleccionar una finca o para saber si una finca para el cultivo de berries es adecuada? ¿En qué te fijas? ¿Qué me fijo? Primero, la ubicación, todo lo que tenga que ver con georreferencia, metros sobre el nivel del mar, la misma geografía del terreno, que no seas una parte baja porque te pueden ocasionar inundaciones, y sobre todo el tipo de suelo. Desde ahí parte el primero elegir, ¿no? Y ahora sí que el acceso que tú tengas. Por ejemplo, puedes elegir un terreno que tenga, no sé, 5 kilómetros de terracería, y esa terracería, cuando tú tengas que sacar la fruta, te va a mermar en la calidad, porque la fruta va saltando, se va golpeando, y eso merma bastante la calidad. O buscas un terreno más retirado si encuentras un terreno retirado de la carretera o de un camino más accesible, puedes tener una ventaja, o la otra es que esté muy retirado, pero sí contempla en tu presupuesto que vas a tener que tener dinero para acomodar año con año ese camino. Y luego, una cosa que me ha chocado mucho de esta finca en la que hemos estado hoy es el tema de la calidad del agua, ¿no? Sí, otro factor ahí ya entran lejos de los factores climáticos, tipo de suelo, y todos los demás factores. Vienen ahora sí los factores ya más agronómicos, como es la calidad del agua, ¿no? Sí, la calidad del agua influye bastante influye. Porque como puedes tener un manejo económico con un agua con una conductividad baja, y para conductividad baja en berries estoy hablando de 0.2 a 0.3. Nada, prácticamente. Ajá, microsiemens, que eso pues son pocas sales, donde tu agua tenga por lo menos no más de 20 ppm de sodio, que hablando de minerales malos o tóxicos para el arándano, estamos hablando sodio, cloruros, boro, tener menos de 0.5 ppm de boro en el agua. Todo eso sí tienes que estar muy atento al momento de elegir un terreno, ¿no? Porque podemos tener como la misma situación del campo Lupita, que hay planta de ósmosis y de tratamiento de boro, pero el costo operativo de tener esas plantas, la verdad es como si le aumentaras $1,000 al año de renta por hectárea, Claro. debido al uso consultivo que tú tienes y al costo operativo a lo que te cuesta un metro cúbico de agua tratada, entre energía, Claro. químicos, el personal que está al tanto de las plantas. O sea, la verdad es que pudieras tú decir, no, pues encuentro un terreno muy bueno, muy accesible, con buena topografía, con luz eléctrica al punto, ya con pozos perforados, pero tu calidad es mala, tu calidad de agua es mala, y dices tú, con una ósmosis y un boro, yo sí, ahí sí, radio escuchas, auditorio, por favor, piénsenlo bien, se pueden meter en un problemón, que Claro. no hay problema que no tenga solución, pero va a costar. Porque luego, una vez que se ha, digamos, encontrado un terreno que puede ser ideal, ¿qué tipo de modelo suelen seguir las compañías aquí? ¿Compran la tierra, la arriendan durante un periodo de tiempo? Generalmente son arriendos, con empresas de inversión extranjera. La mayoría son arriendos. Si acaso llegan a comprar un rancho de
40, 50 hectáreas, pero para tener una propiedad con la cual puedan llegar al banco a tocarle la puerta y decirle, oye, préstame, financiame y te dejo a garantía estas hectáreas. Claro. Esas son varias estrategias que yo he visto de algunas empresas internacionales que llegan aquí en el gremio de las berries y que compran un campo para ponerlo como garantía para algún tipo de financiamiento, ya sea con Prestamás, con algún banco, HSBC, BBVA o con Produce Pay, que son financieras algo grandes aquí en México. Y en este modelo de arrendamiento, ¿durante cuánto tiempo se arrienda una finca para cultivar berries? ¿Y cuánto puede ser más o menos el canon que se paga por hectárea y año? Ok, el tiempo es muy relativo entre productor y productor, pero mínimo para que te sea negocio lo debes rentar como mínimo por 10 años. Hablando de arándanos, en frambuesas y zarzamoras, generalmente como los periodos de recambio de plantas son más cortos, por ejemplo una zarzamora generalmente te la dejan de 3 a 5 años y la frambuesa te la dejan de 1 a 3 años. Eso va a depender de cada casa dueña de la genética. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de una variedad muy conocida aquí en México, Adelita de Planaza. Te la dejan 2 años, pero si tuviste un historial del primer año, del segundo año con buenas producciones, te la dejan un tercer año. Y la tienes que eliminar sí o sí, porque es como el contrato que firman ante la casa dueña de la variedad. Ajá. Y yo puedo decir que a lo mejor en frambuesa y zarzamora los contratos son por 5 años, pero en arándanos sí andamos hablando de 10 a 20 años. Y luego, ¿qué necesidades más o menos, sobre todo pensando en consumo de agua, puede tener un berry anualmente? Va a ser cuestión de la zona donde estés ubicado. Por ejemplo, Sinaloa, Los Mochis, norte de Sinaloa, que tienes temperaturas muy altas con humedades relativas altas en algunas, y depende también mucho la densidad de plantas. Claro. Pero por ejemplo, hablando de una densidad más o menos normal normal entre comillas, sí, ¿no? Porque para mí normal es una cosa, para ti puede ser normal otro dato, ¿no? Pero por ejemplo, hablando de arándanos entre 5,000 y 8,000 plantas, tu uso consultivo de agua anual son alrededor entre 6,000 y 8,000 metros cúbicos. En Sinaloa puedes llegar hasta los 8,000 o a los 9,000, pero en Sinaloa a mí me tocó manejar variedades de 10,400 plantas por hectárea. Entonces sí llegábamos a tener por mucho gasto, pero también debido a que el verano es muy caliente. Son muy duros, ¿no? Entre el otoño, que es en octubre, empieza a bajar un poco la temperatura, y noviembre ya definitivamente las temperaturas son frescas, andas oscilando en máximas de 25, mínimas de 16, y el invierno también es un poco muy similar a la zona de aquí del centro de Jalisco, Guadalajara, que estamos oscilando en mínimas de 4, máximas de 16, que es lo que nuestro diferencial térmico aproximado, ¿no? Porque luego, para que la gente contextualice un poco, ¿en qué modelo de cultivo se suele cultivar aquí el arándano, la zarzamora, la frambuesa? ¿Cómo lo hacéis? Hace aproximadamente unos 8 años inició el boom del arándano en maceta. ¿Y todo por qué? Porque desgraciadamente el arándano no se puede plantar en un suelo pesado, arcilloso, ¿no? El suelo franco, arenoso o arenoso es escaso, o incluso no es que sea tan escaso, sino muy difícil de encontrar. Claro. En las zonas de Jalisco donde hay más producción de arándano. Entonces, hace 10 años se inició la modalidad de maceta, aproximadamente, que yo tenga conocimiento, donde se utilizaban varios tipos de sustrato. Entonces ahorita en el arándano está apostando bastante por maceta, con X sustrato, y lo que es frambuesa y zarzamora, la realidad es que le están apostando más a suelo, porque son especies que no tienen tanto problema con suelos pesados, arcillosos. Puedes tener un buen manejo, sabiendo dosificar bien tu fertilizante y tu uso de agua, puedes tener muy buenas producciones. Y luego está la parte del túnel, ¿no? O sea, sí. Cuéntanos cómo lo utilizáis, por qué ventajas puede tener. La ventaja principalmente es darle a la planta una mayor difusión de luz, de calidad, que es la que absorbe la planta. No recuerdo el dato exacto, la verdad es que, como dijo Einstein, pues están los libros, pero sí hay un rango en la cual la planta de radiación se siente más cómoda. Entonces tratas tú de darle esa cobertura, porque la teoría o los libros dicen que pues son arbustos de bosque, tanto la frambuesa, la zarzamora y el arándano. Entonces todo el tiempo están sombreados por pinos, por árboles grandes. Entonces la idea es como darle esa sombra, esa sombra
que por años ha tenido. Entonces tú la sacaste de un ambiente natural, hacerle un modelo de explotación, si le podemos llamar explotación, o de producción intensiva, pues obviamente lo que tienes que hacer es tratar de darle las condiciones a las cuales el cultivo ha evolucionado a través de los años. Entonces por eso la estructura del macrotúnel, y pues se ven muchas ganancias en la productividad, en la calidad de la misma fruta, porque por ejemplo hablando de frambuesas, la radiación directa te quema la fruta, entonces te la hace ver como si estuviera rasguñada, el color de la frambuesa no es tan brillante, entonces se ve opaca, claro, y el mercado no te la compra, ¿no? Lo primero que ve el consumidor, o que vemos los consumidores, es la imagen. Si se ve bonito o no se ve bonito. Si no se ve bonito, independientemente tenga el mejor sabor, no lo vas a comprar. Por terminar con esta parte, ¿cuál sería para ti una finca ideal para el cultivo de berries? Una finca ideal para el cultivo de berries, el terreno a borde de carretera, con electricidad y pozos profundos ya hechos. Aquí en Jalisco se utiliza tener pozos profundos para tener el agua necesaria, que ya estén hechos, porque la realidad de las cosas es que corres un riesgo bastante, aunque hay mucha tecnología ya en el ámbito de saber dónde hacer los pozos. La realidad de las cosas es que yo todavía lo veo como un volado, porque sí, al momento de hacer la perforación exploratoria vuelven a hacer un sondeo eléctrico, y como te puede salir bueno, como te puede salir malo. Entonces sé que ha avanzado bastante la tecnología. Sí. En las últimas experiencias que yo he tenido es de que aquí todavía se usa mucho la cultura del varero, de traer una persona con unas varas o con un péndulo, buscando el agua, ¿no? Pero al final del día pues es ahora sí como el criterio ancestral versus la tecnología. Y pues yo lo que hago de repente es, pues me recomiendan un varero, a ver qué me dice el varero, y ya voy y el varero generalmente te deja 3 puntos, y ya voy yo con el técnico y le digo, a ver, me dijeron estos 3 puntos, pero tú con tu desarrollo tecnológico, con todo lo que tú traes, confirmas, ¿no? Confírmame si estos son buenos, o tú dime cuál. Entonces haciendo eso de repente sí coincide. Qué bueno. Pero de repente no. Entonces pues últimamente, como escudo profesional, tú tienes, no puedes llegar con uno y decirle, no, es que vino fulanito y tal y dijo que aquí. No, o sea, si te va mal, pues obviamente sí, como profesional tú tienes que tener un respaldo de un profesional que te diga, pues aquí hay, pero pues siempre vamos a correr el riesgo. En España entonces, esa figura se llama zahorí. Zahorí. Sí, sí. Entonces ese es como mi punto clave, es accesibilidad 100% cerca de una carretera, no más de 2 kilómetros, porque en 2 kilómetros la fruta se te puede hacer añicos. Con energía y pozos profundos que ya tengan su subsidio agrícola. Aquí en México hay un subsidio en el cual el gobierno te subsidia el consumo energético por dedicarte al agro. Qué bueno. Como al igual no pagas impuestos, no pagas IVA. Mucho que aprender entonces. Eso, la topografía, que no esté tan accidentado, cuidar que no seas el punto más bajo, porque aquí en Jalisco por lo menos tenemos un milímetros anuales entre 750 hasta 1200 en algunas zonas, entonces hay que cuidar mucho topografía también. Factor heladas, sobre todo en cultivos que estén a más de 1800 metros sobre el nivel del mar, sí vas a tener probabilidad de que una helada te eche a perder tus cosechas, hasta incluso la muerte total de la planta. Entonces factores climáticos junto con todo lo demás yo creo que es como lo mejor. Y pues obviamente, ¿no?, la sangre de la planta, que es el agua. El primer medio de alimentación, el agua. Sí buscar lo más que se pueda un agua que cumpla con las características que el departamento técnico y tu expertise te diga que es la mejor. O sea, ya hay parámetros establecidos, no hay que tratar de encontrar el hilo negro, ya está. Hay muchísima literatura en la cual te dice desde dónde hasta dónde. Pero si quieres correr el riesgo, pues no está de más implementar tecnologías como ósmosis inversa. Por ejemplo, Baja California, San Quintín, se utilizan bastante las ósmosis inversas, que sacan agua, si no es de un pozo, directamente del mar, para poder quitarle las sales y poder regar con un agua de mediana calidad, porque también las plantas no hacen milagros. Lógicamente. No hacen milagros. No, y tampoco existe el agua ideal, seguramente. Exacto. ¿No? Es muy complicado que se cumpla todo esto que acabamos de plantear. Ojalá. Algo que yo sí he tabulado es que entre más, aparte del ahorro que tú tienes de no poner plantas, entre más óptima sea tu agua, y es hasta cierto punto obvio,
tu fertilización es más económica, Claro. teniendo en cuenta que ahora los fertilizantes están muy caros versus hace 5 años que un presupuesto de berries de fertilizante era de $3,000, $5,000 por hectárea anual. Ahora estamos hablando de $8,000 hasta $12,000 entre puro fertilizante, más aparte lo fitosanitario y las aplicaciones foliares. Entonces, por ejemplo, con un agua con mucho sodio, primero que nada, tienes que elegir un sustrato que tenga mucho drenaje. Que amortigüe, ¿no? Y que tenga ese drenaje. Sí, que tenga ese drenaje y que no tenga tanta capacidad de intercambio catiónico. Pero también, si no tiene tanta capacidad de intercambio catiónico, vas a perder sales buenas, todas se te va a ir en el drenaje. Entonces sí yo creo que el agua debe de ser como el punto fino. Por ejemplo, el proyecto que tenemos en Acatic tiene un agua de 0.23 de conductividad con 18 a 25 ppm de sodio, que yo aquí a veces creo que son los sensores de laboratorio o los portátiles que tenemos que traen ahí algún sesgo, pero es un agua muy buena. Boro ni siquiera lo detecta. El laboratorio tiene un rango donde te dice el mínimo y te pone mínimo del parámetro, creo que es 0.005 ppm. Entonces ni siquiera lo alcanza a detectar el laboratorio. Entonces es un agua espléndida que desde que tú empiezas a lavar el sustrato, automáticamente después de las 24 horas ya te está drenando exactamente el agua que tú tienes de riego, sin necesidad de lavar con nitratos de calcio, ni con magnesio, ni con algún yeso agrícola, o con algún desalinizador, o con algún mejorador de suelo. La realidad de las cosas es que no, y es algo que también encarece tu proyecto. Los mejoradores de sustrato, los mejoradores de suelo, los descompactadores, porque el sodio te compacta. Entonces se viene toda una bola de nieve que si no tienes el timing fino de decir aquí voy a empezar a tener problemas, híjole, se te puede hacer una bola de nieve que no la vas a parar hasta que estés podando y probablemente tengas mucha mortandad de planta. Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieren más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online. Llegamos ahora a la parte del business plan o el modelo de negocio. Seleccionas la finca, cuentas con las características que más o menos requiere. ¿Cómo planteas un business plan de este tipo de cultivos? ¿Cómo haces los números? ¿Qué margen le das también a las cosas que puedan surgir después? Cuéntanos un poco. Sí, mira, primero te contesto la pregunta que me hiciste anterior. Las rentas aquí en México para las berries sí están ya algo elevadas, desafortunadamente o afortunadamente, como lo querramos ver, para unos afortunados, para otros desafortunados. En Jalisco llegaron los aguacateros rentando muy bien, y por rentando muy bien te estoy diciendo que hace unos 8 o 10 años las rentas andaban sobre $1,500 la hectárea o incluso $1,000 la hectárea, hablando del dólar al tipo de cambio de hace 8 años en 16, 17 pesos mexicanos. Llegan los aguacateros, empiezan a agarrar bastante superficie y te empiezan a dar $2,000, $2,500 por hectárea al propietario de la tierra. Entonces empezó hasta cierto punto guerra, ¿no? Una batalla, sí, entre el apoderamiento de las tierras de renta, ¿no? Hemos llegado al punto de que, por ejemplo, está como hasta la sectorización, ¿no? De que llegas tú no es que tú eres el que me vas a rentar la tierra, sí. Y digo, oye, réntame tus 50 hectáreas. Y él automáticamente me preguntas, ¿qué vas a cultivar? Si es maíz, a tanto. Si es caña, a tanto. Pero si es berries o aguacate, échale billete. A tanto más. Sí, es muy caro. Andamos ahorita entre $2,500 hasta $3,500 la hectárea. Con un tipo de cambio ahorita de 17.50, si lo quieres decir así, pero dentro de los contratos pues viene una cláusula, ¿no? Donde se protege el dueño de la tierra, claro. Donde últimamente la oscilación que ha habido en el dólar, sí se protegen con un rango, más aparte cláusulas de que te recuperen la inflación y todo ese rollo, porque sí, pues los contratos son largos, ¿no? De repente hay mucho
mucho así como de desinterés del dueño de la tierra que dice, oye, pues me estás rentando por 15 años. Y ya le dices tú, no, pero pues te voy a dejar con sistema de riego, bodegas, porque eso se queda. Claro. Las balsas, el sistema, todo, la obra eléctrica. Toda la obra que nosotros hacemos se queda ahí. Y es el proveedor, pues garantízamelos de vida. Quién sabe si vaya a vivir. Entonces sí hay ahí mucho sesgo. ¿Cómo se plantea el modelo? Primero que nada, tú debes de tener un historial de precios de retorno a productor, así la nombramos acá, precio de retorno a productor que te ofrece el mercado de cada una de las berries. En base a eso, tú debes de plantear qué variedad, primero que nada, qué especie y qué variedad. No sé, defines frambuesa. Ok, sabes que la frambuesa generalmente los viveros te las van a dar por 3 años. Ya depende de ti y de tu capital de inversión si quieres rentar por los 3 años. O por más tiempo. O si quieres rentar por 10, apostándole a que dudo que cualquier inversionista crea que le va a ir mal, pero apostándole a que te va a ir bien. Que como lo hemos dicho, son seres vivos. O sea, te puede jugar a favor o en contra. Entonces, corres primero tu modelo de negocio con eso y empiezas tú, ahora sí que a ver tu demanda de insumos. Entonces sacas tú tu presupuesto de inversión. ¿Qué viene en presupuesto de inversión? Rentas, obras eléctricas, planta, el medio de cultivo, sea sustrato, sea suelo, la preparación del suelo, todo eso. Entonces, riego, macrotúnel, obra civil. Porque si bien un campo de una envergadura de 100 hectáreas, pues sí ocupa varia infraestructura civil, si es que el terreno no lo tiene. Hay de repente terrenos que ya cuentan con bodegas, que ya cuentan con infraestructura, que nada más hay que dar una remodelación para que queden en óptimas condiciones para los trabajadores que van a estar ahí a cargo en oficina o en almacén. Pero hay campos que no, que tienes que iniciar desde cero, ¿no? Entonces, corres tú tu modelo de inversión más tu proyección de tasa interna de retorno a un año, pero poniendo el costo operativo, o que le nombramos nosotros OPEX, es CAPEX, OPEX y costo variable. ¿Qué es el costo variable? El de la cosecha. ¿Por qué variable? Porque varía. Porque va a depender de la cantidad de kilos que tú tengas para que el personal te rinda, y va también depender del rendimiento de cada jornal para poder la velocidad de cosecha que tenga, o que te puede salir barato o caro. Entonces tú corres todo eso y pues obviamente tu inversión la vas a depreciar en el tiempo que tú tienes de todo el proyecto, y pues a eso le vas a sumar tu costo operativo y tu costo variable y te va a dar un monto. Entonces ese monto, con la utilidad bruta que tú vas a tener, ya le restas tu OPEX, tu variable y tu CAPEX, y ya con eso vas a sacar tu utilidad neta, y más aparte impuestos y el EBITDA y todo eso. Entonces ya con eso, por ejemplo, te puedo decir que una frambuesa, si te va bien, en el primer año ya pagaste toda la inversión. En el segundo año ya solamente estás pagando OPEX y costo variable, pero ya te empieza a quedar utilidad. Claro. Esto siempre y cuando tú tengas una muy buena cosecha, una muy buena eficiencia de insumos, de recursos, y que la empresa con la que comercialices sí te pague bien. Pero pues eso va a depender de cómo esté actualmente el mercado. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia yo he notado que un proyecto de berries debe de estar por lo menos en el 25% de tasa interna de retorno. Que tú tengas cada año 25% de tasa interna de retorno. ¿Para qué? Para que tu proyecto, por ejemplo, en la arándano lo puedas pagar a partir hasta el cuarto o quinto año, si te va bien. Pero si no, se vuelve una cosa tan más compleja, claro, que en los libros contables pega. Y ahí no soy contador, pero le entiendo algo a eso. Ahí es donde voy. Vamos a, por simplificar un poco, y que gente a lo mejor que no entiende de tasa interna de retorno, de EBITDA, etcétera. ¿Cuánto cuesta invertir en una hectárea de berries? ¿Cuándo se amortiza? Y una vez que se amortiza, aproximadamente, ¿qué rentabilidad puede dejar anualmente? Ok, bien. Una hectárea de berries de tecnología de punta debe andar oscilando entre los 140 a 150 mil dólares la hectárea. Pero aquí hay algo muy interesante. A lo mejor va a haber alguien del auditorio que va a decir, este vato está loco, este muchacho, este ingeniero está loco. La realidad de las cosas es que eso te estoy diciendo de sistema de riego de punta, lo mejor que hay en el mercado, macrotúnel del mejor que hay en el mercado, nivelación, muy pocos productores hacen nivelación en el terreno, sea suelo, sea sustrato, hay veces que no lo hacen. Pero si nos vamos a un costo más realista de un proyecto, le podemos decir de más peculiar, le podemos llamar así,
debe de andar oscilando en sustrato entre los 90,000 y 110,000 dólares la hectárea. Pero hay otro sector en el cual pues reutilizan, que para desgracia de unos, como te decía, beneficio de otros. Hay empresas que quebran, que llegan a declararse en bancarrota y rematan todo. Claro. Entonces te encuentras macrotúnel de 2-3 años. Eso te iba a decir, el hierro al final es hierro. Eso sí, no... te encuentras macrotúnel de 2 años de uso y te lo dejan barato. Entonces incluso hay productores que pueden llegar a tener su hectárea de berries de arándanos, no sé, 60,000 dólares la hectárea. De media, aproximadamente, si quieres, dilo para cada cultivo de los que manejas, ¿cuándo se recupera la inversión? En frambuesa, a partir del segundo año, ya tienes retorno. O sea, por ejemplo, tu CAPEX lo recuperas hasta el segundo año promedio. O sea, hay unos que en la primer cosecha ya pagaron, pero depende mucho de la variedad que tengas. Claro. Pero generalmente son 2 años y el último año que te pueden dejar la variedad puede ser tu ganancia. O 1 año y 2 años o 1 año más de ganancia. La verdad que ya depende mucho ahí del factor productividad y eficiencia de todos los insumos y recursos. El arándano sí está un poco más tardado, todo ¿por qué? Por el precio retorno que te dan. Ejemplo, la frambuesa ha llegado a promediar hasta $8 por kilo retorno a productor. En campo, ¿no? Así ya retorno al productor. Lo que si tú me produces 2 kilos, yo te pago $16. Wow. Pero tú esos $16 le vas a quitar regalías que le pagas a la dueña de la variedad. Le vas a quitar el costo de la comercialización, te andan quedando $2 o $3 libres a ti como productor. Entonces ya de ahí la frambuesa, $8 llega a promediar, pero el arándano ha estado oscilando entre $4 y $6. Entonces por eso tu retorno es más tardío. Tu retorno es más tardío, aparte de que al inicio del arándano su producción en crecimiento es más lenta. Más lenta. ¿Por qué? Porque el primer año tú puedes tener eso es algo que una vez, y sí cierto, me dijo un buen director a nivel global que tuve: si tú tienes una producción de arándano de menos de 10 toneladas, retírate del negocio. 10 toneladas por hectárea no te pagan nada. Le estás perdiendo. Entonces generalmente la primera temporada debes de andar entre 12 y 15 toneladas por hectárea. Ahora sí que va a variar mucho por las variedades. Hay variedades, por ejemplo, unas muy buenas que están aquí en México de la empresa Osbro, que en el primer año te están dando 3 kilos por planta. Entonces tienes 3 kilos por planta con 6,000 plantas por hectárea, tienes 18 toneladas por hectárea. Como decías antes, o como hablábamos antes, la frase preferida del agrónomo es depende, ¿no? Sí, depende. Ahí entra mucho la variable variedad. Claro. 12, 15 toneladas en el arándano versus una frambuesa, una zarzamora, que a partir del primer año, con una muy buena variedad, puedes tener hasta 25 toneladas por hectárea. Retorno de la inversión, una vez que ya hemos recuperado esa inversión inicial, que suele ser bastante grande, ¿qué beneficio puede quedar anualmente en cada una de esas especies? ¿Qué beneficio? Buena pregunta. Fíjate que he hecho varias veces el cálculo y se me olvida, pero te deben andar quedando de 1.5 a $2 por kilo producido. Ya restándole costo operativo, restándole regalías, comercialización, entre 1 a $2, 2.5 si eres muy eficiente por kilo. Entonces, suponiendo que sacas 22 toneladas de frambuesa, pues tienes 44,000 dólares de utilidad. Esos son los números. Sí, números teóricos, claro, luego. Sí, son teóricos, porque muchísimo. Ya varía bastante, ya ahora sí que estando en el campo. Y hasta cierto punto nosotros que somos empleados no tenemos tanto acceso a todas las finanzas de la empresa. Pero lo que sí te puedo decir que pues uno ve, observa y sabe cómo nos están pagando, y tú como buen técnico debes de saber, rayos, mi presupuesto es de tanto porque están esperando tanto, entonces si yo no cumplo mi presupuesto voy a mermar. Claro. Entonces pues sí te das cuenta realmente cuánto es lo que la empresa está esperando por kilo producido de utilidad neta. ¿Qué importancia se le da desde arriba de la empresa a ese presupuesto y a ese seguimiento anual del modelo de negocio? Es imprescindible, tiene que ser atajo. ¿Por qué? Porque, mira, te voy a contar una anécdota. Llegamos a tener una merma que tú dices que insignificante, ¿no? Pero
Ahí, por norma de inocuidad, le tenemos que brindar pues, áreas de lavado al personal, ¿no? Entonces, en ese campo era un campo de 223 hectáreas y gastábamos un montón en toallitas o sanitas para que la persona se secara las manos. Entonces llegó un momento, oye, ¿por qué? Pues estás comprando caro. ¿Por qué? Porque al personal no le puedes decir, nomás agarra una. Yeah. O porque fue algo que yo les dije, porque me dijeron, Israel, es que gastas mucho en eso. Y le digo, bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Gasto un jornal y lo pongo ahí a que le esté dando las sanitas al personal? O dile a compras que revise por qué le están vendiendo tan caro. Claro. Entonces se revisó eso, se licitó y pues obtuvimos un mejor precio, pero teníamos una fuga mínima que tú dices, son sanitas, sí, pero a volumen pinta. Claro. Entonces llegó un punto de que hasta el combustible, o sea, por ejemplo, teníamos motos que te dan un rendimiento de 23 kilómetros por litro y los muchachos le echaban 25 litros a la semana. Y dije, pues estos que le van a dar la vuelta al mundo cada semana, ¿o qué? Porque era muchísimo lo que según se movían en el campo y la realidad de las cosas era que no. Entonces empiezas tú a ver esos gastos hormiga que te llegan pegando en un ahorro significativo. Entonces sí es muy puntual y se tiene que respetar. Porque ahora sí que es el corazón de la vitalidad del proyecto. Es el dinero, o sea, al final del día nadie pone negocio por ponerlo. Tienes que cuidar el dinero. Entonces, una filosofía que a mí me ha gustado como empleado es de que, aunque no sea mío, es de donde yo y mi familia y yo comemos. Claro. Entonces lo cuido como si fuera mío. Y probablemente digan, este amigo que ha de ser muy barbero. No, la realidad de las cosas es que no, es que yo valoro mi trabajo. Y si bien en algún momento mi visión es ser un emprendedor, pero ahorita mi visión es, tengo que ser un muy buen empleado, claro, para poder llegar a un punto de excelencia en el cual cuando yo tenga lo mío, ya sea en Berries, bueno, en Berries no, porque conozco tanto el negocio que no me arriesgaría. No te apetece, ¿no? Pero en algún otra iniciativa que yo haga, como por ejemplo maquinaria, me gusta mucho la maquinaria. La verdad es que el punto de excelencia tiene que ser ese. Claro. Tienes que cuidar lo que inviertes con lo que gastas para que tengas una utilidad muy buena. De hecho, al final yo creo que es una cuestión de filosofía empresarial que aplicamos al negocio agrícola, porque hasta ahora, por lo menos en España, no se ha tenido esa filosofía de ver el negocio como una empresa y de darse cuenta dónde están ese tipo de gastos, hormiga, en qué invertir, a qué darle importancia a la hora de organizar el día a día y las labores. Claro. Y ahí realmente es donde está la diferencia. Claro. Y en este tipo de proyectos tan profesionales, tan macro, es cuando tú dices, joder, ¿por qué no hacer esto mismo al nivel más pequeño o más micro? Al final el beneficio es el mismo, ¿no? Sí, o sea, hay que mirarlo de esta forma, y si alguien quiere ser algún día alguien grande como productor, primero tiene que actuar siendo pequeño como alguien grande. Sí, de hecho eso es algo que se ha visto. El escalar de la agricultura tradicional al punto de ser todo tecnificado. O sea, tú por ejemplo puedes visitar muchas empresas y muy pocas empresas tienen o tienen la cantidad de sensores que nosotros ponemos, que incluso a nosotros, a mí me incluyo, al equipo que tenemos en campo, le costó mucho trabajo creer en esa información. Ahí vamos a llegar ahora, porque la siguiente pregunta era justo ¿qué importancia tiene la tecnología y la automatización en el manejo y el día a día de un cultivo como las berries? Influye bastante. Algo que comentábamos de modo de chiste es la frase que yo tengo de que para mí la agronomía, mi filosofía es datos cuantificables y ojo de buen cubero, porque el hecho de que tú tengas experiencia en el cultivo, o más bien que tú no tengas experiencia en un cultivo y tú veas muchas gráficas, no te van a decir nada. Entonces tienes tú que saber interpretar todas esas gráficas en cómo ves la planta, cómo ves el color, ves un análisis y tú ves, el análisis me está diciendo que tengo deficiencia de hierro, pero no le veo deficiencia de hierro al cultivo. ¿Qué está pasando? Pudo haber sido un sesgo o lo que nombran la famosa hambre oculta, que no la ves hasta que la planta 2 o 3 semanas después ya notas la deficiencia. Entonces creo que eso es el término hambre oculta. Yo lo aprendí hace 2 años por un agrónomo que tuve en un campo que él era mi reporte directo. Igual que el consumo de lujo también, que es otra palabra muy relacionada con la nutrición. Sí, entonces dices tú, rayos, o sea, actualmente el agro ha incursionado con mucha tecnología. A título personal te lo digo, a mí me costaba mucho trabajo querer
en la tecnología. ¿Por qué? Porque yo confiaba mucho en mi feeling, en mi criterio, pero ¿qué? Aunque parece insignificante, pero hay una gran diferencia entre ser eficiente y eficaz. Porque yo soy eficaz, doy los kilos, pero ¿a qué costo? Yeah. Entonces el punto de llegar a ser eficiente es que tú agarres todas las herramientas que hay en el mercado para que tú puedas ahorrarte en riego. Por ejemplo, anteriormente éramos mucho de drenar, al menos en el cultivo de arándano. Pero nosotros veíamos y pues drenar supone derrochar un poco también, ¿no? Sí, pero ahí te va el punto, ¿no? Que en ese momento pues tú dices, pues es que dreno bastante y la planta se ve mejor. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que no teníamos sensores de humedad relativa ni termómetros. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Al no drenar o tener un drenaje que normalmente se maneja entre el 15 y el 25% y con una temperatura alta, pero en el ambiente la humedad relativa era bajísima. Entonces, ¿qué nosotros veíamos? Drenábamos y se componía, si le podemos ver así, o se veía mejor la planta. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que en ese tiempo yo no manejaba el parámetro déficit de presión de vapor. Claro. Entonces, cuando yo... Lo que hacía era que la planta no absorbía nada directamente. Sí, entonces cuando yo escucho de ese término empiezo a leer y digo, caray. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Drenabas hasta el 60%, pero ¿qué era lo que hacía? Que con el macrotúnel tú formabas un microclima de humedad relativa más alta. Entonces, entre la temperatura y la humedad relativa estén más juntos dentro de tu gráfico, y por humedad relativa que esté más pegada es arriba del 45% humedad relativa en arándanos, arriba del 45%, también que no exceda tantas horas arriba del 70% porque puedes tener problemas de hongos, claro. Pero teniendo esos rangos, ese rango, ¿no? Ese rango, pues la planta transpira mejor, trabaja mejor, su eficiencia metabólica es mucho mejor. Entonces el ambiente que tú podrías decir como ser humano, hombre, se siente mucho calor, muy húmedo, como si estuvieras en la costa, pero la planta, al menos en estas berries, es óptimo para ellos. Entonces tú, en aquel tiempo, pues drena. Llegabas a tener hasta bastante humedad, los campos todos inundados con charcos, y eso ya después te provocaba hongos. Entonces ahora, ¿qué es lo que estamos midiendo o qué es lo que observamos? Pues más sensores, humedades en sustrato, temperaturas en sustrato, sensores de conductividad directos en el sustrato o de medio. Hacemos los sustratos exprimidos, exprimimos el sustrato y vemos los cationes y aniones que tenemos. Que quedan, ¿no? De repente puedes ver tú un exceso de nitrógeno y dices tú, pero ¿por qué no lo está absorbiendo la planta? Pues resulta que el amonio está antagonizando con el calcio o viceversa, o que el magnesio está antagonizando con el calcio, y todos los antagonismos y sinergismos que conocemos pues se llegan a presentar, pero pues tú ahí ya entra como, pues tú puedes ver toda esa gama en tu análisis y tú puedes decir, ¿y qué hago con esto? Yeah. Entonces hay algo que también tienes que saber qué hacer con toda esa información, saberla procesar y verla reflejada. Ahí es donde voy, porque yo lo escucho desde fuera y me resulta abrumador, ¿no? La cantidad de datos, la cantidad de información, la cantidad de decisiones. Para eso, evidentemente, en nuestros cultivos se tiene un equipo técnico bastante grande, ¿no? Sí. ¿Cómo estáis un poco divididos en las fincas en este sentido? Sí, mira, en los campos o en las fincas, como tú les nombras, hay un departamento de agronomía que se dedica 100% a riego y nutrición. Uh-huh. Hay un equipo de fitosanidad y hay un equipo de labores agrícolas y cosecha, que esas es como las especializaciones en el campo, aparte de toda el área administrativa o de staff, sí, claro. Que es RH, compras, nóminas y todo lo que conlleva para que el campo nos den el soporte a nosotros para que todo funcione al 100%. Pero en cuestión técnica, pues es eso, riego y nutrición, fitosanidad, labores culturales y cosecha. Esos son como nuestros macros y cada quien especializado en su área. Bien, una de las cosas que más me ha sorprendido en esta primera experiencia en México es la presencia que tienen empresas españolas aquí, ¿no? Como mucha de la tecnología que se utiliza o que se implementa aquí proviene de España. Es una cosa que, oye, es gratificante también ver cómo podemos llegar a ser ejemplo. En tu experiencia trabajando con empresas españolas, ¿qué destacarías de lo que hacemos y qué es lo que crees que es más importante en tu día a día, sabiendo el trabajo que has hecho con ellas? La innovación, si bien como lo comentas, de repente aquí en Latinoamérica la digitalización se estancó un poco.
Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, hablando con nuestro proveedor Riego Ritec, con Luis Miguel, yo le propuse en algún momento una situación y me dice, Israel, que eso se dejó de usar acá hace más de 40 años. Y para mí era algo nuevo porque lo vi en un campo que funcionaba bien. Bueno. Entonces me dice a mí para Luis Miguel, mira, te lo hago si tú quieres, pero yo te digo que eso fue errores y errores y errores de eso que nos hicieron llegar a lo que yo te estoy proponiendo. Entonces, ¿qué es eso? Que aprenden y lo extrapolan y generan algo mucho mejor. ¿Qué es lo que aprendo de las empresas que han venido españolas? Pues, por ejemplo, en sistema de riego Ritec, es eso de que innovan bastante, o sea, hacen honor a riegos y tecnología, o sea, implementan bastante tecnología, que no lo dudo que hay otras empresas que lo hagan, pero el seguimiento que te dan, por ejemplo, hablando de experiencias con otras empresas, o sea, te lo dejan y ahí te dejan. Te lo dan y es tu responsabilidad. Sí. O sea, ni te enseñan a interpretarlo, ni te enseñan a darle mantenimiento. Como decimos aquí en México, te dejan morir con el paquete en las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no hay una preparación previa a que te dejen el paquete al 100% funcionando y que tú lo sepas interpretar. Entonces eso es algo que también de repente la tecnología que han tenido en España, sobre todo en la zona donde hay muchos invernaderos, Almería, creo que mucha de esa tecnología es la que se está importando a las berries. Se está importando bastante de la tecnología que hay en invernaderos hacia el cultivo de berries. Pues de ahí viene, si mal no recuerdo, el déficit de presión de vapor de los invernaderos, porque ellos sí lo controlan al tener un ambiente totalmente cerrado. Claro. Y cuando tienes un invernadero de alta tecnología, y puedes donde jugar también con esa variable. Tienes extractores, tienes foggers, tienes muchas variables para poder controlar tu clima, ahí sí lo están midiendo. El movimiento de cortinas, el sombreado, la ventilación, juega bastante en un invernadero cerrado. Acá y en las berries no lo utilizaban tanto. ¿Por qué? Porque hacían es un macrotúnel. Pero al final del día la condición, aunque sea dentro o fuera de un plástico, le estás dando una condición óptima o mala hacia la planta. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con gente de España? ¿Qué es lo que más me gusta? Que como vienen del extranjero y rápido se quieren ir a su casa, terminan muy rápido los proyectos. Rapidísimo. Y yo creo que su motivación es acabo y me voy con mi familia. Que eso también lo vemos de repente nosotros con nuestros cosechadores que vienen del sur. Vienen, generan dinero, generan y son muy buenos para la cosecha. Son muy buenos, ¿para qué? Pues para regresar a su casa con un ahorro, con un guardadito y pues disfrutarlo con su familia, ¿no? Acá si bien punto que a lo mejor no sea tanto pues, el factor económico, aunque sí, pues, nadie trabaja por deporte, pero yo creo que esa motivación es de que vengo de fuera, te entrego el proyecto rapidísimo y me regreso con mi familia porque al que mi jefe me mande sé que me va a dar 15 días de vacaciones, entonces te termino y me voy. Y no porque lo hagan rápido significa que te lo hagan mal, la realidad de las cosas es que trabajan muy bien, vienen muy protocolizados, si bien traen un diseño que es algo que siempre, todas las empresas lo tienen, el que hace la hidráulica se basa en la topografía, pero de repente en campo hay algo que omitió. ¿Por qué? Porque él no conoce el terreno y es válido. Entonces ahí de repente la versatilidad que tienen los técnicos que han llegado a Agrovisión de parte de Ritec, tienen esa versatilidad de decir, hay esta complejidad, pero no te preocupes, nosotros lo solucionamos, estamos aquí para darte una solución, no estamos para darte problemas. Le seguimos para adelante, solamente apóyame con una máquina, apóyame con 3 personas que me ayuden a cargar el material, préstame tu tractor y tu remolque para mover el material que voy a ocupar. Entonces es algo que pues en conjunto se va haciendo. Al final del día nosotros como clientes tenemos método de cooperación. Porque al final del día nosotros somos los beneficiados de que el proyecto salga en tiempo. Claro, y sobre todo cuando son proyectos tan ambiciosos, tan rápidos, con tanta responsabilidad y que cuanto antes se ejecute, antes se empieza a producir. Claro, y es algo que también como proyecto, primero que nada, debes de saber en qué fecha te va a llegar tu planta. Que eso tiene que ir en coordinación con tu vivero, 100%. Y a partir de ahí, tú marcas tu deadline y es hacia atrás. Claro. O paso por paso, hacia atrás, hasta que tú determines en qué fecha tienes que iniciar. Por ejemplo, para llevármela, ahora sí que yo tranquilo, te pudiera decir que si a mí me dicen tienes que plantar en abril del próximo año, yo para ahorita ya debería estar trabajando el terreno. O sea, yo me tengo que estar previo
un año consiguiendo la tierra. En 6 meses la tengo que encontrar, si no es que antes, pero como deadline en mi experiencia son, por ejemplo, si a mí me dicen marzo 2024, yo desde enero 2023 tenía que haber estado buscando el terreno para en junio ya tenerlo con topografía hecha y rentado para todo lo que es el temporal de lluvias aquí en Jalisco, que no se puede trabajar, que es junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses, correr licitaciones. Mover papeles. Mover papeles, hacer el due diligence. Bueno, el due diligence va dentro de los primeros 6 meses, que es cuando vas a rentar la tierra. Pero a partir de ahí, de que tú ya tienes el terreno, es correr topografía, empezar a licitar. A mí me gusta en la implementación del proyecto iniciar con los macrotúneles. ¿Por qué? Porque a veces me ha tocado de que Riego me hace una propuesta, pero luego el múltiplo de distribución de los postes del macrotúnel no coincide con el largo de la plataforma. Entonces siempre ahí hay un afloja que después, aunque no lo represente, pero el que tu túnel aumente 3-4 metros por lo largo, la cantidad de túneles, sí te merma en la eficiencia del riego. ¿Por qué? Porque tu riego a ti te lo calculan con una lámina neta, que hay veces que lo dejan sobrado un 10-15%, pero no tienes error de nada. Entonces a mí me gusta iniciar con la licitación del macrotúnel, y ya que mis jefes en conjunto conmigo decidamos con cuál nos vamos a ir, yo ya paso la planificación a sistema de riego a que me liciten, y a partir también de las plataformas corro todos los insumos que voy a necesitar. ¿Por qué? Porque ya con las plataformas hechas en un AutoCAD, en una planificación, yo ya sé las hectáreas netas que voy a tener de cultivo, que siempre también ya en físico te está oscilando de un 5 a un 8%. Claro. ¿Por qué? Porque pues las coordenadas llegan a mentir, traen un margen de 5 metros, que 5 metros en 1 kilómetro, pues sí son varios metros cuadrados, claro. Es media hectárea. Entonces ahí es donde empieza ya el proyecto, ya ahora sí, si le podemos llamar la ejecución, el proyecto ejecutivo. A partir de que yo ya tengo toda mi licitación de todo, ya parto. Pero por ejemplo, estamos hablando abril 2024, yo inicio buscando tierra enero 2023, junio a septiembre, octubre yo ya tengo que tener todo licitado para empezar en noviembre, cuando ya no tengo, o en teoría ya no debo de tener lluvias, tanta precipitación. Entonces tengo noviembre, todo noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Tengo 5 meses para poder tener un rango de un mes por cualquier retraso de cualquier proveedor. Cualquier fallo, cualquier cosa. Para poder plantar mi primer planta sin ningún problema. Yo creo que ese es el timing, hablando de un campo de entre 60 y 100 hectáreas. Pero si ya estás hablando de un terreno de más de 100 hectáreas, sí te tienes que preparar con más anticipación, o tener en cuenta que tienes que dividir el proyecto y darle en dos fases, no en 2 fases, más bien meter 2 proveedores que hagan lo mismo. Claro. O sea, si son 200 hectáreas y el proveedor, no sé, de la nivelación, con el que siempre hemos trabajado, tiene 10 tractores y sé que 100 hectáreas me las va a tener en esos 3-4 meses, sin problema. Búscate, pero las otras no. Ya. Entonces también para el proveedor le es muy difícil, por un proyecto de 200 hectáreas, capitalizarse o invertir en otros 2 tractores. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues también hay muchos proveedores muy sensatos que nos dicen, ¿sabes qué? La verdad... En colaboración con otros. Sí, en colaboración con otros, o al último ellos te terminan diciendo, ¿sabes qué? Honestamente no puedo con las 200, pero déjame 100. Vale, entiendo. Y ahí pues ya es donde entra mucho el criterio de cada empresa de decir si sí o no. Hay otros proveedores que subcontratan. Claro. Ejemplo, el del macrotúnel. Te puede decir que él generalmente tiene capacidad para darte 60 hectáreas en 3 meses, pero le das 200. ¿Y qué es lo que hace? Subcontrata empresas que le hagan el trabajo de soldadura. Y como lo vistes en los campos de ahorita de Agrovisión, en Acatic y en Lupita, si bien no es el caso, pero por ejemplo ahí nos gustó el túnel 100% galvanizado para evitar tema de óxido, problemas de óxido. Entonces ahí el proveedor, pon tú que tenga el tiempo y las herramientas necesarias para 100 hectáreas, termina subcontratando empresas que le hagan todo el maquilado del material, y también subcontrata empresas que lo instalen, porque algo que nos gusta trabajar nosotros en Agrovisión es el famoso término proyecto llave en mano. Claro. O sea, yo no meterme en nada
si es que tú como proveedor tienes la capacidad. Si no la tienes y nosotros queremos trabajar contigo, pues vemos la manera de sacarlo en conjunto. No estamos cerrados, pero al final del día, todo esto por cuestión de garantías. Claro. De que a mí me ha tocado en algunas experiencias de que hemos tenido campos con muchísima piedra y el proveedor no fue proyecto ya en mano. Nosotros nos encargamos del zanjeo y del tapado de la zanja de toda la tubería. Y hubo muchas fugas porque las piedras caían. Rompen la tubería. Entonces el proveedor pues es que se hace cargo? Fue tu culpa porque no encamisaste bien o porque no supervisaste la maquinaria o X. Entonces nos evitamos todo ese tipo de pleitos y preferimos decirle al proveedor, lo quiero llave en mano. Funcionando, o sea que ya no, así literal el concepto que me dé la llave nomás para prenderlo e irme. Perfecto. Pues vamos a terminar ya con la entrevista, Israel, con las dos preguntas que hago siempre. La primera de ellas es, en tu opinión, con toda la experiencia que tienes en el sector de la agricultura, ¿qué características debería tener un agricultor digital? ¿Qué características? Adaptarse al cambio. Creo que eso es lo más complejo. Adaptarse al cambio, ¿por qué? Porque pues la misma teoría de la evolución lo dice, ¿no? Si no te adaptas al cambio vas a terminar fracasando. La digitalización de la agronomía, yo creo que a mi punto de vista es clave para que el proyecto siga con vida. ¿Por qué? Porque si no tienes un muy buen control, como dicen por ahí, no puedes medir o no puedes controlar lo que no mides. Entonces tú tienes que medir todo para poderlo controlar. Nóminas, fertilizantes, consumos, combustibles, mano de obra. Te tienes que digitalizar sí o sí. ¿Por qué? Porque el mercado está apuntando hacia allá. Te tienes que adaptar a todo lo que el mercado te está exigiendo. ¿Qué otra cosa debe de tener? Capacidad de interpretación de toda esa tecnología, porque hay un concepto también que puede llegar a pasar, o hay algo que a mí me gusta decir, tanto análisis genera parálisis. Claro. Entonces también no llegar al punto de tener medido de todo, obsesión, ¿no? que te llegue a generar una paranoia de decir, ay, es que este punto está mal y lo tengo que corregir porque mi rango es aquí. Te empiezas a volver loco. Entonces también hay que tener criterio de hasta dónde puedes llegar. Otra cosa, bueno, para mí creo que son las... Sí, yo creo que son tres características muy importantes. Sí, principalmente el cambio y el creer en la data. A título personal te lo comento de nuevo. Cuando estuve en una empresa que llegó un tiempo que, voy a hacer mención al ingeniero Clemente Sandoval, mi director de producción en Hortifruti, usábamos mucho papel para todo había papel. Entonces una vez el buen Inge Clemente me dijo, a ver Israel, invertimos en ti una computadora de más de 30,000 pesos, un celular de más de 20,000 pesos, una oficina, no puede ser que me mandes una información de los drenajes en una hoja de tu cuaderno, mándame un Excel de perdida. Entonces llegó un punto en el que él dijo, tal día, que no recuerdo exactamente la fecha, pero fue en el 2020, va a ser el día cero papel. De aquí en adelante, cero papel. Todo lo quiero digital. La empresa en su momento había apostado con una empresa muy grande del Perú para la digitalización de toda la mano de obra y del programa fitosanitario. La filial Perú desarrolló un software para todo lo del sistema de riego, para todos los datos del sistema de riego. Entonces llegó un punto en el que cero papel. Qué bueno. Cero papel, y se logró a duras penas, obviamente también en lo que hubo un cero papel, pero hubo una transición de un mes por errores, las incongruencias que había, el creer en el sistema, y tienes que creer en el sistema. Incluso había comentarios de ciertos agrónomos, es que, por ejemplo en fitosanidad, es que tu dashboard dice esto. Y llegó un punto en el que otro director dijo, tienes que creer en el sistema, si no hay que quitarlo y volvemos a lo tradicional. Porque tienes que creer en el sistema, y si no crees en el sistema, hay algo que también me gusta decir a mí mucho, si te opones, ¿qué propones? No crees en el sistema, ¿qué propones? ¿Qué propones tú para no mejorar? Me hagas retrasar, no me hagas dar 2 pasos hacia atrás. Dime algo que supere esto que estamos haciendo. Entonces, ¿qué llegó el punto? Auditas. O sea, tienes un monitoreador
está monitoreando y tú como jefe directo del monitoreador de fitosanidad tienes que auditarlo. Pero también copartícipe el de producción, los encargados de riego y nutrición, riego y nutrición, que al final de cuentas ellos están haciendo bien su trabajo, pero una plaga les puede mermar en el rendimiento y en el bono que todos buscamos por la buena productividad. Entonces tienes que auditar. Llegó un momento que calidad, si viene la calidad de fruta, pero terminado la cosecha no tenían mucho que hacer, entonces llegaban y auditaban. Te auditaban bitácoras, te auditaban equipos. Sí llegó un punto de control, yo no lo veía exagerado, yo lo veía necesario. ¿Por qué? Porque sobre todo para empezar, quizá, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque una persona que no se siente vigilada te puede inventar datos. Claro. Entonces una persona que tú ella se enfoca y ve que alguien la está observando su trabajo, ya te hace las cosas bien. Claro. No puedes confiar al 100% en las personas, si bien lo tienes que hacer, pero no al 100%, de repente... También porque hay un fallo humano, ¿no? Ahí hay un margen de error. No, y aparte, o sea, nos pasó en los conteos de fruta. O sea, ibas a campo y tú veías las gráficas y no sé, por individuos te menciono flores, botones, frutas y los distintos etapas fenológicas del fruto, ¿no? Entonces, por individuos contábamos desde la yema hasta el fruto azul o listo para cosecha. Y a mí se me hacía muy raro ver plantas de 200, 300 individuos. Y yo caminaba a los campos y le decía yo a mis subordinados, a mis ingenieros de campo, y dije, óyeme, aquí no tienes 200 individuos por planta. Hay que llegarle a la gente y ver por qué te dicen que hay 200 cuando tenías plantas de hasta 2000 individuos. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? No estaban haciendo bien su trabajo. Entonces empezamos a presionar ahí y ya misteriosamente los datos cuadraban, había muchísimos más, claro, más fruta. Pero también luego el personal es muy hábil, te toman la medida de qué te gusta ver, qué no te gusta ver, y te están guiando por ese caminito. Entonces tú como encargado de área tienes que ser muy hábil para ver quién sí te está siendo honesto o no. Y obviamente pedirle al personal, o más bien hacerle saber al personal que hay confianza, que no es tanto un conflicto, que no es un tanto te voy a despedir. Que no es control, sino mejora. Mejora, exacto, hacerle saber que si pasa algo, de que si por ejemplo hoy la máquina de fertirriego tuvo un error en un Venturi y en lugar de dosificar N cantidad de litros por metro cúbico dosificó de más, repórtalo, no me pongas un dato que no es por temor a que te vayan a reprender a ti o vayan a reprender a tu compañero por no fijarse. No, dímelo y lo solucionamos. Pasó una situación muy interesante en Sinaloa, se estaba terminando el agua de la presa porque Sinaloa, la mayor parte de Sinaloa se riega por agua de presas. Conocida como la tierra de los 11 ríos, porque hay 11 ríos y todos esos ríos hay represos en los cuales hay toda una red de canales que hacen llegar el agua a todos los puntos. ¿Cómo se llama? El agua se empezó a terminar y de repente el monitoreador veía conductividades muy altas en el agua y nunca lo reportó y ponía lo que queríamos ver. Entonces una vez un encargado de reparaciones hidráulicas me marca y me dice, Inge, está pasando algo muy curioso, la máquina me está dando 1.7 de conductividad, pero no se va el fertilizante. Yo le digo, algo raro está pasando, chécame la conductividad del agua. Efectivamente estaba en 1.7 con agua muy mala. Claro. Entonces sí fue ahí de que, pues oigan muchachos, esto, el otro. Obviamente te voy a ser honesto, sí tuvimos que correr 2 o 3 personas. Claro. Porque 2 meses, tú como jefe de área no puedes tener una omisión tan grande. Claro. Para terminar, ¿qué te gustaría preguntarme? ¿Qué me gustaría preguntarte? ¿Cómo has llegado a hacer este tipo de contenido? Pues yo creo que todo parte de la inquietud, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en el sector, me di cuenta, porque soy fan de otras muchas áreas que no tienen nada que ver con la agricultura, de que había una carencia tremenda de conocimiento, había una opacidad muy grande en la gente a la hora de compartir lo que hacía y qué le funcionaba y qué no, y eso al final representaba una barrera muy grande para el progreso del sector. Entonces, al darme cuenta de eso dije, ¿por qué no? Desde mi humilde posición,
empezar a compartir lo que yo aprendo, lo que creo que funciona y lo que creo que a la gente le puede ayudar. Entonces empecé con artículos de blog, con posts de redes sociales, y justo cuando llega la pandemia, pues decido también aprovechar toda esa experiencia que había adquirido durante este tiempo de atrás trabajando y sobre todo todos los contactos tan interesantes que había hecho durante ese tiempo para, oye, lancemos un podcast y demos a conocer no solamente lo que yo en mi humilde posición puedo compartir, sino lo que otras personas pueden compartir. ¿Para qué? Claro. Para no ser ni mucho menos una barrera de crecimiento, sino un impulso. Al final yo creo que todo parte del conocimiento y el conocimiento compartido tiene el doble de valor. Entonces de ahí nace un poco la iniciativa de hacerlo y ahora también pues de volver a ello con muchas ganas y de considerar que ya no solamente hace falta hablar de agronomía, de tecnología, sino quizás de otras muchas cosas que pueden seguir representando barreras a la hora de que el sector siga avanzando. Hay algo que dentro de toda la agronomía influye bastante, que está hasta cierto punto, o menos yo lo veo muy separado aquí, son las habilidades blandas y habilidades duras del personal. O sea, la estabilidad emocional, el hecho de que no se sientan explotados. O sea, hay muchas cosas de las cuales podemos mejorar bastante. Algo que me llamó mucho la atención, el comentario que das del conocimiento. Conocimiento que no es compartido, no sirve de nada. De nada te sirve que tú te lo guardes. Incluso es algo que yo tengo mucho de aprendo, enseño y aprendo mucho más. Me pasó con mis clases de inglés. Claro. De hecho, creo que es una de las cosas que nos ha conectado tanto hoy, ¿no? El hecho de hablar, de compartir, de no guardarse nada. Así que te agradezco profundamente que nos hayas acogido hoy, sobre todo que hayas compartido con toda la audiencia de Agricultor Digital tu experiencia, tu conocimiento y bueno, pues tu forma de ver la agricultura. Así que gracias. No, de nada. Gracias a ti por brindarme este espacio. La verdad es que es la primera vez que hago un podcast. He estado con varios amigos tratando de hacer un tipo de contenido también, pero pues no se nos ha prestado el tiempo. Ahora con esta experiencia quizás lleguemos a hacer algo en conjunto con ustedes en su próxima visita o cuando vayamos para allá, para España. La verdad que es un país que a nivel agro es muy interesante, y más aparte que también los pioneros de la hidroponía, o más bien del manejo agronómico como lo estamos manejando, se dio mucho en Holanda. Entonces viene todo ese aprendizaje que está llegando ahora acá. La verdad es que perfecto, muy chingón, decimos aquí en México. Espero que os haya gustado esta conversación y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias, Irra. Dale, gracias.